Después de esta exitosa primera parte del top 10, creo que es momento de seguir con la segunda parte y retomar algunos de estos autos que hicieron historia en la Fórmula 1 y que no pudieron estar en la primera parte de este top. Y también gracias a alguna sugerencia de ustedes. Así que, sin nada más que agregar, empezamos con este top 10, los mejores Fórmula 1 de la historia, parte 2. Número 10, Lotus 49, creado por Colin Chapman, quien se inspiró en el Lotus 43 y 38 de la IndyCar. También llevaría un motor mítico de aquel entonces, el Ford Cosworth DFB. Debutaría en el Gran Premio de Holanda de 1967 con victoria de Jim Clark. Si bien no pudieron ganar el campeonato de constructores ni de pilotos en dicha época, sí lo lograron en 1968 con 4 victorias del inglés Graham Hill, la cual consiguió el campeonato de pilotos, y a su vez la marca inglesa obtendría el de constructores, cosa que se volvería a repetir en 1960 con Jochen Rindt en el Mundial de Pilotos, obteniendo así también el campeonato de constructores para el equipo de Colin Chapman. Cabe recalcar también acá de que para esa época el Lotus 49 sería reemplazado por el Lotus 72. Su historial sería así: 42 carreras, de las cuales obtuvieron 12 victorias, 23 podios y 10 pole position. Uno de los primeros Lotus con la cual Colin Chapman tuvo éxito. Número 10, Lotus 49. Número 9, Red Bull RB9. Este es el último Red Bull exitoso que tuvo la marca de los toros energizantes. En este caso, el Red Bull RB9 no sería nada más que una mejora del exitoso Red Bull RB8, la cual ganó el campeonato de pilotos y de constructores en 2002. Tendría muy pocos cambios, algunas mejoras aerodinámicas y sobre todo también el motor Renault RS27 2013 V8 naturalmente aspirado, que tenía una potencia máxima de 750 caballos de fuerza. Con ese motor, y también gracias a Sebastian Vettel, ganarían 13 grandes premios, todos gracias al piloto alemán, con quien obtendrían el campeonato de pilotos y también el campeonato de constructores, el último para los de Red Bull y también para Sebastian Vettel. Obviamente hasta el momento, ya que Red Bull aún mantiene su competitividad contra Mercedes en la era híbrida, y sobre todo también vamos a ver si también Vettel puede hacer algo este año con Aston Martin. Pero no nos adelantemos y recordemos a este auto, que es el último Fórmula 1 con motor V8 y naturalmente aspirado en ganar en dicha categoría antes de que llegara los motores V6 y la era híbrida. Número 9, Red Bull RB9. Número 8, Brown GP BGP 001. El único Brown GP de la Fórmula 1 creado por Ross Brown, quien en ese entonces estaba en la escudería Honda, y también muchos lo recordarán por la época dorada del cabalino rampante. Él compraría todas las acciones de la escudería Honda. Originalmente se iba a llamar Honda RA109, debido a que en ese entonces no se sabía si se iba a retirar o iba a continuar, pero se cambió de nombre debido a que Honda anunció su retirada en 2008. Su motor sería en este caso un Mercedes-Benz FO 108 LW de 2,4 litros, con una potencia máxima de 750 caballos de fuerza. Y eso que no utilizaron el sistema KERS, que le daba una potencia extra en 6 segundos,
de 80 caballos de fuerza. Se lo conoce mucho también por la polémica del doble difusor, en donde sacarían mucho provecho en la primera mitad de la temporada. De hecho, escudería como Ferrari reclamaron contra dicho elemento que utilizaba en este entonces Brown GP, ya que decían de que era ilegal. Todo hasta que, bueno, pudieron, como se dice, seguir el ritmo de los Brown. Su debut sería en el Gran Premio de Australia de 2009 con un 1-2 de la escudería inglesa, en la cual Jenson Button terminaría primero y Rubens Barrichello segundo, cosa que no sucedía desde 1954 con la victoria de Juan Manuel Fangio en el equipo Mercedes. O sea, que no pasaba que un equipo debutante ganaba en su primer Gran Premio. Y aquí también hay que mencionar una cosa: Brown GP conseguiría 8 victorias, de las cuales 6 sería para el campeón Jenson Button y las otras 2 restantes del brasileño Rubens Barrichello. Y no menos importante, 15 podios. Con eso sería suficiente para que Brown GP se convirtiera hasta el momento en la única escudería debutante en salir campeón de la Fórmula 1, antes de la venta a la escudería Mercedes. Número 8. Brown GP BGP 001. Número 7. Alfa Romeo 158-159 Alfetta. Este es uno de los Fórmula 1 más viejos que va a estar en este top. No solo porque empezó en 1950, sino que también empezó mucho antes. Y cabe recalcar también de que son el mismo modelo, pero son una variante diferente con algunas mejoras. Pero yendo al tema, el 158, conocido también como la Alfetta, que en italiano significa pequeño alfa, se creó en 1937 por Giancarlo Colombo, en la época de la pre-Fórmula 1, y en este caso compitiendo en los grandes premios. En este caso su categoría sería Voiture, una categoría de aquel entonces que solamente permitía motores de 1.5 litros, y es que el Alfa Romeo 158 utilizaba un motor de 8 cilindros en línea de 1.5 litros, con una potencia máxima en ese entonces de 190 caballos de fuerza. Ahora, la categoría Grand Prix vendría a ser lo que permitían motores de 3 litros, pero estos son otros Alfa Romeo. Volviendo al tema, durante el periodo de 1938 hasta 1947, un lapso de casi 10 años, participaron en 41 carreras, en la cual obtuvieron 37 victorias. Pero en 1950 debutan en la Fórmula 1, en la cual tendría un incremento de potencia de 350 caballos de fuerza. Y es conocido también por el legendario equipo de las 3 F: Fangio, Fagioli y Giuseppe el Nino Farina, de las cuales este piloto, el último que acabo de mencionar, se convertiría en el campeón de la Fórmula 1 con 3 victorias, siendo así el primer campeón de dicha categoría. Obviamente que en ese entonces no había campeonato de constructores, solo de pilotos. Logro que se volvería a repetir en 1951 con el 159, que vendría a ser la evolución del 158, pero esta vez con Juan Manuel Fangio. ¿Qué se puede decir de este 159? Bien, que tuvo mejora en la suspensión trasera utilizando el eje de Dion, y también una incrementación en la potencia de 400 caballos de fuerza, alcanzando una velocidad máxima de 305 km por hora. Aquí, en este caso, Juan Manuel Fangio gana su primer título de la Fórmula 1 con Alfa Romeo, y este se convertiría en la última victoria en la Fórmula 1
de la marca italiana hasta su inminente retiro en 1952. Durante estos 2 años que estuvo en la Fórmula 1, Alfa Romeo tuvo un total de 10 victorias en la máxima categoría reina. Y sobre todo si tenemos en cuenta el total de su victoria, tenemos que decir que obtuvo un total de 47 victorias de las 54 carreras en donde participó, teniendo en cuenta la Fórmula 1 y también la época de los grandes premios. Número 7. Alfa Romeo 158-159 Alfetta. Número 6. Renault R25. Este Fórmula 1 es el último V10 en ganar en la categoría reina. Y sobre todo también cerrando así con broche de oro el ciclo de estos motores antes de pasar a los motores V8. El Renault R25 tenía un motor RS25 V10 que alcanzaba 950 caballos de fuerza. Sobre todo también obtuvo un total de 8 victorias, de las cuales 7 sería para el español Fernando Alonso, quien se convertiría en el campeón mundial en pilotos en el año 2005. La octava victoria sería el del italiano Giancarlo Fisichella, quien lo obtuvo en el Gran Premio de Australia, siendo así en la primera carrera del campeonato. Con esas 8 victorias, Renault también obtuvo su primer título de constructores en la Fórmula 1, terminando así con el dominio de Ferrari y de Michael Schumacher, que venían dominando en dicha categoría desde el año 2000. Pero esto no se queda ahí, sino que también extendería su dominio por una temporada más, pero esta vez con el R26, obteniendo también el doblete, o sea, el campeonato de pilotos con Fernando Alonso, siendo así su último título hasta el momento, y también el campeonato de constructores para los franceses, también el último hasta el momento para dicha marca. Número 6. Renault R25. Número 5. Ferrari 641. Bueno, muchos no estarán de acuerdo con este puesto, pero desde mi punto de vista es uno de los mejores Fórmula 1 que hubo en la historia de dicha categoría. Y sobre todo también porque apareció justo en el momento indicado, o sea, la rivalidad Senna-Prost. Entonces, ¿cómo no van a ser un auto sumamente competitivo para el francés Alain Prost, que recién había llegado a Ferrari en 1990 después de lo que pasó en el año anterior en el Gran Premio de Japón? Obvio, ¿no? Esto sí, sería el primer Fórmula 1 en utilizar una caja de cambios semiautomática, y sobre todo también este Ferrari utilizaría un motor tipo 036 V12 de 3,5 litros, alcanzando una potencia máxima de 680 caballos de fuerza. Dato curioso, tenía 10 caballos menos que el motor de que tenía McLaren en ese entonces, que eran los motores Honda. Y sobre todo también era una Ferrari muy competitiva, ya que obtuvo 6 victorias gracias a Alain Prost y Nigel Mansell, dando pelea así al mismísimo McLaren de Ayrton Senna. Bueno, en este caso Prost daría pelea a Ayrton Senna, aunque todos sabemos cuál fue el desenlace final de todo esto: el Gran Premio de Japón de 1990, que se inclinó esta vez a favor del brasileño, terminando así ganando el campeonato de pilotos y de constructores para los ingleses, obviamente si hablamos de Ayrton Senna. Este fue, como se dice, el último Ferrari competitivo durante la época de los 90, ya que después entraría en una etapa muy decadente, y esto no pararía hasta la llegada de Michael Schumacher y de varios miembros de la escudería Benetton.
Número 5. Ferrari 641. Número 4. Lotus 79. Lo mencioné en la primera parte del top 10 con el Lotus 78, pero creo que es momento también de hablar un poco más sobre este auto. Y es que este auto fue sumamente invencible durante la temporada de 1978, siendo así también el primer Fórmula 1 en aprovechar al máximo el efecto suelo, cosa que se pudieron descubrir con el Lotus 78. Pero volviendo al tema, obtendría un total de 6 victorias, 5 de ellas con el norteamericano Mario Andretti, en la cual se convertiría en el campeón mundial de pilotos, y gracias también a eso, Lotus obtendría su último título de constructores. Hay que mencionar una cosa: era raro de que este Lotus fallara, era muy raro, ya que era el auto perfecto de aquel entonces. Pero bueno, algunas veces cuando perdía carrera era por algún problema mecánico. Algo parecido está pasando con Mercedes-Benz ahora. Es sumamente el auto perfecto. Se siguió utilizando también en la temporada de 1979 debido al fiasco que tuvo con el Lotus 80. Y si bien obtuvo un par de podios, no sería suficiente para retener el título, quedando cuarto en el campeonato mundial de constructores. Hay que mencionar una cosa, y es que en el festival de Goodwood, Rubens Barrichello probó el Lotus 79 y dijo de que el Lotus 79 le parecía mucho a los Fórmula 1 actuales, es decir, los que en ese entonces se utilizaba en el 2000. Número 4. Lotus 79. Número 3. McLaren MP4-8. Una vez más, como en el anterior, este Fórmula 1 no fue tan exitoso, pero quedó en la historia por diversos motivos. Así que comencemos con el motor. Su motor sería un Ford HBD7 V8 de 3,5 litros, con una potencia máxima que rondaba entre los 640 y los 680 caballos de fuerza. Hay que mencionar de que eran motores menos potentes que los que tenía Benetton, que tenía un motor más moderno, o sea, los de Ford le encajaron un motor antiguo. A pesar de todo esto, también el McLaren contaba con ayudas electrónicas. Recordemos que esto fue en 1993 y las ayudas electrónicas estaban permitidas. Y como mencioné en el video del top 10, los mejores Fórmula 1 de la historia, sobre el Williams FW14 y el FW15. Bueno, volviendo al tema. Este McLaren obtuvo 5 victorias nada más. Las 5 serían obtenidas por Ayrton Senna, y muchos lo van a recordar también por su mítica carrera en el Gran Premio de Europa de 1993 en Donington, en donde Senna largó desde el quinto lugar y al terminar la primera vuelta ya estaba primero. La vuelta de los dioses. Volviendo al tema, también McLaren con este auto obtuvo 9 podios, suficiente para quedar como subcampeones del campeonato de constructores. En palabras de Ron Dennis, fue uno de los mejores autos que hemos fabricado. Número 3. McLaren MP4-8. Número 2. Ferrari F2002. Basado en el exitoso Ferrari F2001, la cual sería un modelo revolucionario con tecnología nunca antes vista y sobre todo también con muchas mejoras. Y en este caso, por ejemplo, una de las tantas mejoras serían, por ejemplo,
un incremento en la eficacia aerodinámica en la parte trasera, un fluido control de tracción, un embrague directo en la caja de cambio y sobre todo también la reducción de peso en un 15%. Y por último, el centro de gravedad bajo, siendo así uno de los Fórmula 1 más livianos que hemos visto. Pero volviendo al tema, también tenía un motor Ferrari V10 051 que alcanzaba una potencia máxima de 835 caballos de fuerza. Obviamente también hay que mencionar otra cosa más. Obtuvo 15 de 19 victorias, siendo la última en el Gran Premio de San Marino de 2003. ¡Qué curioso! Siendo así uno de los Fórmula 1 más completos que jamás se haya visto en la historia de la categoría reina. Michael Schumacher obtiene su quinto título empatando con Juan Manuel Fangio, récord que se rompería después en el año siguiente cuando Michael Schumacher obtiene su sexta corona. Obviamente también Ferrari obtiene el título de constructores. Número 2, Ferrari F2002. En el puesto número 1, Mercedes-Benz F1 LB07 Hybrid. Obviamente tenía que estar en el primer lugar. Obviamente es uno de los Fórmula 1 más dominantes, no solo de la F1 moderna, sino que también de la era híbrida. Y el segundo en la historia de dicha categoría. Obviamente su motor sería un motor híbrido y en este caso un motor Mercedes PU106C Hybrid V6, muy rebuscado. A pesar de esto, gracias también a una dupla de estrellas como Nico Rosberg y Lewis Hamilton, obtendrían 19 victorias de las 21 que tenían disponible, teniendo así el récord de efectividad con un 91%. Si hubieran ganado en el Gran Premio de Malasia, obtendrían un 95% de efectividad, superando el récord del McLaren MP4, la cual es de 94%. A pesar de todo esto, Mercedes-Benz, o sea la escudería Mercedes, obtiene su tercer título de manera consecutiva en dicho año. Y sobre todo también Nico Rosberg obtiene su único título en la Fórmula 1. Obviamente Mercedes-Benz aún sigue dominando en la Fórmula 1 y hay que ver cómo va a empezar este año y sobre todo si son capaces de mantener esta racha de campeonato, ya sea con Lewis Hamilton o con Valtteri Bottas, eso no importa. Número 1, Mercedes-Benz F1 LB07 Hybrid. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado este video. Y sobre todo gente, ¿cuáles son para ustedes los 10 mejores Fórmula 1 de la historia? Recuerden que esta es la segunda parte de el top 10 sobre los mejores Fórmula 1. Ya hice uno anteriormente. Pero para ustedes, ¿cuáles son? Este top 10 que acabo de hacer son para mí, desde mi punto de vista, los otros 10 mejores Fórmula 1 de la historia. Para ustedes seguramente es diferente, no tiene que ser igual a la mía. Si alguno tiene una lista diferente a la mía, lo pone en la caja de comentarios porque para mí la opinión del público también es válida. Así que gente, espero que les haya gustado este video, suscríbanse si no lo están. Y sobre todo dejen su like y compartan este video si así lo desean. Y sobre todo gente, nos vemos en el siguiente video locos. Chao, nos vemos.